Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero comentar dos aspectos importantes de la geopolítica en el mundo contemporáneo. Realmente es la geopolítica siempre, ya que me voy a hacer referencia a una frase en latín que creo que todo el mundo habrá escuchado, aunque sea una vez en su vida. Y no es otra que dice, si vis pacem, para bellum. La misma no es una invención de Vegetio, no para nada. La misma ya estaba en reflexiones tanto, por ejemplo, de Sun Tzu en su Arte de la Guerra, como de Aristóteles en su libro relativo a la política. Pero vamos paso por paso. ¿Qué significa si vis pacem para bellum? ¿Qué significa? Tienes que prepararte. Si quieres la paz, tienes que prepararte para la guerra. Esto es una frase que explica muy bien el concepto que si quieres evitar tener que algún otro venga, abuse de ti o te someta, tienes que entrenarte y capacitarte o crear elementos de disuasión para que el otro sepa que si lo logra, le va a costar mucho. Es decir, no garantizarás el triunfo o evitar que efectivamente seas derrotado, pero lo harás tan costoso que es un término que, por supuesto, los romanos hablaron de las victorias pírricas. Recuerdo una frase que decía que otra victoria como esta y perdemos el Imperio Romano, es decir, perderíamos Roma. O lo que es igual, las victorias pírricas son aquellas donde el costo es muy superior a lo que puedes ganar, con, por supuesto, la acción de violencia contra un sujeto, contra un sitio o contra una nación. Antes de continuar, les explico un momentico lo que tengo ahorita puesto. Esto tengo puesto en mi karatei, es decir, mi uniforme de karate. Yo entreno todavía artes marciales, lo entreno con mi hijo. Le enseño a mi hijo a utilizar las artes marciales para defenderse y, por supuesto, pues nunca someterse a que un sujeto lo quiera atacar, sino que simplemente sepa que si se meten con él, él podrá responder y lo hará. Y esto no se hace solamente porque es una filosofía que se transmite. Es algo que se hace a través de la práctica. Tienes que practicarlo, tienes que conocer la teoría, tienes que efectivamente hacer algunos conflictos amistosos para efectivamente saber que estás mejorando o no en tus habilidades. Ojalá y jamás, nunca en su vida tenga que saber si lo que ha aprendido le sirva. Lo importante es que aunque nunca en su vida lo vaya a usar, tiene que saber defenderse. La misma aplicación va para los países. Miren, hay un principio que nos hablaba Sun Tzu y que Mao recogió en una frase que decía, nosotros no somos el duque de Song. Por acá en Capitán Cultura ya hice la narración sobre esa historia. Se la recomiendo si no la conoce. Y no es otra cosa que decir, mira, yo no debo de creer que mi contrario utiliza los mismos cuadros de valores que yo. Porque si utilizo los mismos cuadros de valores, va a ser el adversario, lo va a utilizar en mi contra. Es decir, que hay excepcionalidad. Y esta excepcionalidad se entendía cuando la civilización, es decir, aquellos que no guerreaban entre sí, se enfrentaba a los bárbaros. Es decir, aquellos que no cumplían o no reconocían una autoridad. Vamos, estos son conflictos siempre de poder. Ya Aristóteles me decía que había un binomio imposible, o mejor dicho, era un binomio imposible de separar. La guerra tiene un fin que es la paz. Y bajo ese concepto, entonces la paz siempre va a tener interrupciones que sean la guerra. Y efectivamente, a lo mejor porque estamos en cierto aislamiento histórico, decíamos, se acabó la guerra. Y pues los hechos nos han demostrado que no, nunca se acaba. Forma parte de la naturaleza humana los enfrentamientos entre grupos diferentes. Lo que podemos hablar es de la tecnología y de los riesgos asociados a ese enfrentamiento, pero es algo común entre los humanos. Así Aristóteles me dice en su libro Política, la vida tomada en su conjunto se divide en trabajo y ocio, en guerra y paz, y de las acciones unas son necesarias y útiles y otras nobles. Y en este terreno es necesario hacer la misma elección que para las partes del alma y sus actividades. Que de la guerra existe una visión de la paz y el trabajo en vista del ocio, y las acciones necesarias y útiles en vista de las cosas nobles. Entonces, el político habrá de legislar teniendo en cuenta todo esto, tanto en lo que se refiere a las partes del alma como a sus actividades respectivas, pero fijándose especialmente en las cosas mejores y en los fines. De la misma manera en lo relativo a los modos de vida y a la elección en las acciones concretas, pues un hombre debe ser capaz de trabajar y de guerrear, pero más aún de vivir en paz y de tener ocio,
y llevar a cabo las acciones necesarias y útiles, pero todavía más las nobles. Por consiguiente, a estos objetivos hay que orientar la educación de los que aún son niños y de las más edades que necesitan educación. Posiblemente la sociedad moderna, en donde hay muchas instituciones que damos por hechas, como la policía, como la ley, como los tribunales penales, como el cumplimiento de las normas, como el cumplimiento administrativo de ciertos procedimientos, lo damos como algo natural y cierto. Y la realidad es que no funciona así. Eso me hace decir una expresión que todos mis amigos de derecho siempre la han molestado, pero yo la creo totalmente. El derecho internacional no existe, o no es que es igual. El derecho internacional no es derecho. La norma jurídica, y para eso tengo varios videos, por acá les voy a dejar una lista de introducción al derecho, implica necesariamente, obligatoriamente, la posibilidad de una coerción, es decir, de usar la fuerza para que se cumpla. Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre. Vamos, cuando alguien me habla normalmente que la norma es porque todos estamos de acuerdo, es porque realmente nunca en su vida ha tenido un problema legal o no conoce el funcionamiento de los tribunales penales. Mi recomendación, te quieres quitar la ilusión de que todo el mundo cumple las normas sin que requiera una fuerza de coerción para hacerla, pásate 2 semanas por tribunales penales diferentes. Escucha a las víctimas, escucha a la policía, escucha al victimario, escucha a las resoluciones de los fiscales y de los jueces y te darás cuenta que la vida es un poco más compleja que la paz permanente o perenne en la que afortunadamente has estado. No funciona así. Y esto es aplicable totalmente a los países. No hay un derecho internacional en materia de fronteras o territorios. Hay acuerdos y pactos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un acuerdo y un pacto? Que obviamente ganará el que tenga la fuerza para sostener su acuerdo con otros países o sus pactos. No existe otra forma. No hay un tribunal internacional que va a aplicar una policía internacional para castigar a estos sujetos. No. Y quiero aquí dejar muy en claro. Hay un error muy grave. El concepto de los derechos humanos siempre va a ser penado. No, la historia no demuestra eso. La historia demuestra que los ganadores no son juzgados normalmente como violadores de derechos humanos o de otras aberraciones de guerra. Son los perdedores los que la asumen. Vamos, es el castigo por la pérdida. Así que esto es muy importante tener ojo en claro. Particularmente quiero creer, pero es una creencia no avalada en la evidencia histórica, en que pues se perseguirán siempre a los que violan derechos humanos, incluso en aras de conflictos militares. Sin embargo, en la historia, en la toma de posesión es algo bastante común. Quiero decir hoy en día que casi todos nuestros países de América Latina tienen una historia en la cual perdieron territorio frente a los que hoy en día se dicen pues las almas de la libertad y de la autodeterminación de los países. No quiero aquí ponerme a citar caso por caso, pero vean efectivamente si los territorios no fueron ocupados, diezmados o divididos o incluso naciones creadas porque otros países imperiales o con capacidad militar se los hayan quitado, con capacidad militar superior a la de, por supuesto, el país que fue desmembrado o separado. No significa que todos violamos la ley, no significa que todos los países invadan a otros, no. La fuerza de coerción, la fuerza necesaria, las fuerzas militares de defensa o de agresión implican la excepción a la norma. Necesitamos a la policía, necesitamos a la fuerza de autoridad, necesitamos a los militares, necesitamos entrenar en autodefensa de nuestros propios países por el concepto de la excepción. Es como si alguien me dijera, no necesitamos los bomberos porque no hay fuego todos los días. No, el fuego es la excepción. Pero para evitar que esa excepción se convierta en una tragedia terrible, es que tienes a los bomberos para controlar el fuego en su momento. Y si todos tuviéramos aprendizaje sobre cómo evitar los incendios, cómo controlarlos, posiblemente, a pesar de tener los bomberos, serían más fácil de controlar estas situaciones. Lo mismo pasa en materia de derecho internacional, entre comillas, y de defensa del territorio de una nación. Significa que no te estás entrenando porque esperas que todos los días alguien venga a violar los derechos que tienes o tu territorio. Te entrenas porque en el caso muy excepcional vas a necesitar de estas habilidades excepcionales para sostener tu propio territorio, tu propia integridad, tus propios derechos. Es a esto a lo que se refiere. Que hay que entender que el derecho internacional del reconocimiento de los países solo responde a criterios de pactos, en donde hay
costo y beneficio. Voy a colocar en un en vivo pronto porque creo que en este caso actual Rusia ya perdió, aunque gane pues, el conflicto militar que ha iniciado. Es todo por hoy. Quiero agradecer a mis Patreon que me permiten el financiamiento de este canal y vienen de seguidas. José Flores, Miguel de la Rosa, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Sir Tatzelov, Eva García Franco, Joaquín López, Rocío Cori, Humberto Ávila, A.I. Alex, Cris Balco, Alberto Roja, Tony Macías, Darío López, Israel Hernández, Julio Ortiz, Diego Londoño, Antonio Armijo Sáez, Luis Vargas, Álvaro Arteaga, Hot Frigo, Guillaume Pradrón, Marcos, Alfonso, Leonel Virrojas, Cris, Lula, Gonzalo Alsina, Jaime Almenares, Harry Wong, Miguel Morales, Eduard Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, Javier, Cristian Contreras, Sergio Delgado, Pablo Kevin y María Chirico Kane. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Es necesario entender que hay un derecho internacional, que vendrán policías, tal vez superhéroes, o no sé de dónde vendrán a cumplir la norma y todos la cumplirán? ¿O que cada uno de nosotros, más los pactos que hagamos entre nosotros, son necesarios precisamente para crear un sistema de balance que haga muy costoso el incumplimiento de los pactos o acuerdos internacionales hechos? Y eso implica, por hacernos a nosotros, como dice el propio Jordan Peterson, hombres peligrosos, personas a las que causarle una molestia les va a causar al que lo haga una consecuencia que tal vez no esté dispuesto a pagar. Si has llegado hasta acá, te lo agradezco enormemente. Te invito a mis redes sociales, Twitter e Instagram con el mismo nombre, El Picalibro. A la Red Morada, que voy a hacer un comentario explicando qué es la Red Morada y dónde me vas a encontrar, que también tiene el mismo nombre, El Picalibro. Y por supuesto a mis canales secundarios aquí en YouTube, Capitán Cultura y El Picalibro Live. Es todo por hoy. Recuerda, menos Estado y menos impuestos son necesarios. No dejes que otro piense por ti. Sapere aude y vaya y entrénese para que puedas defenderte a ti mismo y a los que amas y quieres.